En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ofrecemos esta Eucaristía por Guadalupe Villarreal, por la señora Chelo Villarreal, en acción de gracias de Pepe y Charmaine por su aniversario, por Estela García de Reed, por Jesse Reed, Isidoro Mijares, Jenny Ortega, Amelia Lugo y familia, Rosario Mayagoitia, la familia Tricio Sesma, por Ani Rosas y familia, por Rodolfo Soto, por todos los enfermos y por una intención especial, y por Lía. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Que tu gracia, Señor, nunca nos abandone, para que nos haga perseverar, dedicados a tu santo servicio, y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo: Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia, por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Jacob tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedarán defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón, te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura.
Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Honor y gloria a ti, oh Señor Jesús, honor y gloria a ti, oh Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Una vez más, vemos en el Evangelio el tema del perdón. Y es un tema, si uno lo revisa, que se repite mucho. Y Jesús lo repite mucho en los Evangelios. En muchas ocasiones habla del perdón. El mismo Padre Nuestro habla de perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es una insistencia continua de parte del Señor. Perdonar. Yo me imagino que Él lo hacía porque sabe lo difícil que es perdonar. Todo el mundo sabemos que debemos de perdonar. Sabemos que es un mandato. Puede ser que algunas cosas, más que perdonar, las arrincono y las olvido y no las atiendo. Y entonces siguen ahí, pero como ya no pienso en ellas, ya no me lastiman y no me hacen daño. Pero en cuanto surge otra falta, otro conocimiento, otro error, lo que sea de la persona, surge la indignación, la tristeza, el dolor, pero no de la última falta, sino de todas las anteriores. ¿Cuántas veces nos pasa que a una persona se le perdona una falta,
y se le perdona, puede ser hasta de corazón. Pero en cuanto esa persona comete otro error o se vuelve a equivocar, la indignación es doble o triple, porque ya te había perdonado, pero tú me hiciste esto y esto y esto y esto. Y entonces creo yo que no siempre se queda perdonado, queda suspendido, pero no perdonado. Una cosa que se perdona no se puede olvidar, eso es un hecho, porque tengo memoria y me acuerdo, pero es algo que yo ya no reclamo, porque ya está perdonado. Y por lo tanto, un reclamo de algo del pasado que yo ya perdoné, que quise perdonar, no tengo por qué volverlo a sacar, no tengo por qué volverlo a echar en cara, porque en teoría estaba perdonado. Me puedo enojar por la última falta, por la última traición o por la última ofensa, pero perdonar una cosa significa que lo otro ya quedó saldado. El Evangelio de hoy nos habla de, dice, un hombre debía muchísimo dinero, muchos millones, y en contraste a él le debían. A todos nos pasa esto. A todos nosotros en algún momento hemos tenido deudas, y deudas son morales, son deudas son errores producto de la edad, producto de inconsciencia o por cualquier motivo. Y nosotros, si hemos cambiado y nos hemos dado cuenta, hemos pedido perdón. Pero también a nosotros nos han lastimado. No siempre se mide con la misma fuerza lo que me han hecho y lo que yo he hecho. Probablemente porque lo que yo he hecho ya me di cuenta de que era débil, de que era inconstante, de que no lo pensé o por cualquier otra cosa. Y en la segunda parte, nunca me pongo en la posición del que me hizo daño. Simplemente sé que me hizo daño y no encuentro justificación ninguna. Pero cuando nosotros nos equivocamos, sí encuentro la justificación. Me dejé llevar, no lo pensé, se me hizo fácil o cualquier otra cosa. Pero si lo analizamos con calma, no medimos con la misma vara. Cuando uno se equivoca, se da cuenta por qué se equivoca. Cuando otro se equivoca, lo único que veo es el daño, no la equivocación. Jesús, como decía en el Evangelio, dice que uno le debía muchos millones. El que debía no pide el perdón de la deuda. Él dice, ten paciencia y te lo pagaré todo. O sea, tiene la intención de pagar. ¿Y cómo sería esa deuda? Que lo iban a vender a él como esclavo, a su esposa como esclavo, a sus hijos y todas sus posesiones. O sea, que debía todo. El hombre probablemente, desesperado, dice, ten paciencia y te lo pagaré. Cosa que era muy, muy difícil llegar al pago de esa deuda. Dice, y el dueño al que le debía, el Señor, le dijo, tuvo misericordia de él y hasta le perdonó la deuda, cosa que la persona no pedía y se la perdonó. Bueno, cuando se encuentre lo que le debe, repite las mismas palabras, ten paciencia y te lo pagaré todo. Dice, pero no quiso escuchar. Esa es la diferencia. Son casi las mismas palabras, no es la misma deuda, pero no quiso escuchar al otro y fue y lo metió a la cárcel. Y el enojo del Señor es ese: yo sí te perdoné y tú no perdonas, yo sí te ayudé y tú no ayudas, yo sí hice tal o cual cosa y tú no lo haces. Y termina diciendo, pues lo mismo hará mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Ahora, el perdón, como digo, no solamente es una decisión o no es un sentimiento, porque muchas veces se perdona aún en contra del corazón. Sé que tengo que perdonar, sé que es algo que Dios me lo pide que haga, sé que tengo que hacerlo, pero hay una parte en mí que me indigna y digo, no es justo, me lastimó a mí, y peor, si lastimó a una persona a la que yo quiero. Es que ¿por qué? Es que me hizo daño, es que me traicionó, es que me engañó, me siento traicionado, vulnerado, vejado, en fin, 1000 cosas. Y es muy difícil otorgar ese perdón.
Y sin embargo el Señor me dice, aunque no te guste, aunque no lo sientas, debes de perdonar como yo te perdoné todas tus deudas. O sea, no deja interpretación. Y el perdón, como digo, no es solamente una palabra, que la hemos convertido muchas veces en eso. Me equivoco y para que la persona ya me deje en paz o se le quite el enojo, bueno, perdóname, pero no lo siento. El perdón, el que comete la falta, implica arrepentimiento, implica pedir el perdón, pero implica otra cosa que es muy importante, el propósito de no volver a hacerlo, cosa que no siempre se da. Y el que perdona implica que renuncio a la compensación que me debes, pero también renuncio a que eso siga estando presente. Y voy a hacer un intento por volver, o a confiar, o a creer, o simplemente no reclamarte más. ¿Cómo perdonas? Porque cuando son cosas materiales, más o menos es llevadero. No siempre, pero es más fácil. Pero cuando son cosas morales, cuando alguien ha lastimado, por ejemplo, a un hijo, cuando alguien me ha arruinado un trabajo, mi vida, es muy difícil. Y sin embargo Dios me dice que hay que perdonar de corazón, es decir, no de palabra, no analizando los hechos, sino de corazón. Es cuando yo ya no guardo en mi corazón resentimiento, enojo, dolor, deseos de venganza, ira. Y mientras eso sigue estando presente, no acaba de estar perdonadas las cosas. Es verdad que a veces me puedo tardar años en dar un perdón. ¿Por qué? Porque la herida es tan grande y tan profunda que necesito tiempo para ir reparando ese daño, pero la intención es repararlo. Pero es que hay personas que, aunque puedan decir que perdonan, no perdonan, siguen teniendo la herida abierta y no permiten que cierre la herida, y no permiten salir adelante. Entonces es muy complicado, y luego no nos damos cuenta que cuando nosotros guardamos ese resentimiento o ese enojo o ese dolor, que insisto, es muy difícil hacerlo, pero yo me mantengo abierta una herida, me hago daño yo solo, porque estoy continuamente pensando lo que me hizo, lo que pasó, que no es justo, porque yo, porque a mí, no me lo merezco, etcétera, etcétera. Aquí el Señor no le dice al que le perdona la deuda, el otro tenía buena intención, no, dice, como yo te perdoné, tú tendrías que haber perdonado igual. Entonces pensemos todo lo que el Señor nos ha perdonado. O es que a veces ni siquiera lo pensamos, o es que nosotros ya damos por hecho de que me tiene que perdonar, porque no le queda de otra, porque soy su hijo y me ama, y como me ama me tiene que perdonar, y no hay el arrepentimiento, y no hay la reflexión, y no hay el deseo de reparar el daño causado. Y por último, el que debe o el que hace la ofensa, no basta una palabra. El que ofende tiene que tener una actitud de reparar, y si se le otorga ese perdón, debe de tener el firme propósito de no volver a hacerlo, de no volver a lastimar, porque has dañado a una persona que confió, que creyó, que esperó en ti. Como digo, es un tema muy complicado, pero es un tema que hay que trabajarlo continuamente. Si yo, cuando recuerdo una ofensa de hace poco o mucho tiempo, me sigue haciendo daño, me sigue generando ira, rencor, resentimiento, tristeza, rabia, no está perdonado, sigue vivo, está ahí, latente. Es como un virus que se queda ahí, quieto, y en cuanto me descuido, vuelve a brotar. Y mientras yo no lo perdone, me seguirá haciendo daño. Una última cosa, cuando yo perdono a alguien que me ha hecho daño, no significa que entonces todo tiene que volver a ser como antes, no, porque ya hay una cicatriz, ya hay una herida. Significa que yo no le tengo en cuenta la falta. Pero puede ser que yo, perdonando a una persona, yo ya no quiero tener ningún tipo de trato con esa persona. Y eso sí es válido. No tengo por qué seguir manteniendo una relación, porque a lo mejor ya no creo o ya no confío. Pero sobre todo la diferencia está en que no le deseo el mal, ni busco hacerle daño. Pero yo puedo mantener una distancia.
Esa es la diferencia. Es algo que cualquier persona, cualquiera de nosotros tenemos que estar trabajando continuamente, que eso quede borrado. Es como cuando uno tuvo un accidente, que lo pasó muy mal, que estuvo a punto de morir, que fue muy doloroso, que fue muy duro, pero ya el accidente es memoria, ya no me duele, ya pasó. Lo mismo es el perdón. Me acordaré del daño recibido, pero ya no me duele, ya forma parte de mi historia. Y eso me tiene que enseñar a no volver a hacerlo y a trabajar por aquello que todavía está pendiente. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Concédenos, Señor, que esta ofrenda de salvación realice la purificación de nuestros pecados y nos atraiga tu poderoso auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y así darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, y nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos a una voz diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Que la santa participación de tus sacramentos, Señor, nos reavive espiritualmente y al mismo tiempo nos alcance tu perdón y tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Dios, Maestro y Guía de tu pueblo, aleja de él los pecados que lo acosan, para que te agrade siempre y estés seguro con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.